Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. Se reduce la inflación, suben los salarios y baja el riesgo país. Otro mes más del mejor gobierno de la historia y un mes menos para ser Irlanda. Pero bueno, ¿cómo le fue a la economía del gobierno de Miller en octubre? Empezando por el dato más importante, tenemos la inflación. Recordemos que la inflación venía estancada por encima del 4% desde mayo hasta agosto, o sea durante 4 meses. Durante este periodo se escuchaban cucardos coreando a todas horas que la inflación iba a dejar de bajar e incluso podía retomar el sendero al alza. Por suerte ya sabemos que la realidad siempre termina siendo exactamente lo contrario de los pronósticos kirchneristas y las fuerzas del cielo nos regalaron el 3,5% de inflación en septiembre. La más baja desde noviembre del 21 y un claro quiebre en el estancamiento que vivimos en los últimos 4 meses, donde destaca la brutal baja de la inflación en alimentos que el anterior gobierno la dejaba en casi 30% y el gobierno actual ya la ha bajado a 2%. ¡Aguante mi ley, cuca de mierda! Y que lo llore nariz traviesa. En cuanto al domado del dólar, se mantuvo más estable que empleo en la FIP bajo gobierno Cuca y aumentó únicamente un 0,8% durante octubre. El dólar no va a seguir aumentando. Esta hazaña con el dólar es muchas veces cuestionada por la oposición de ser provocada de manera artificial, el famoso atraso cambiario. Supuestamente el gobierno estaría vendiendo dólares a través del Banco Central para mantener el dólar artificialmente barato y así controlar la inflación en el corto plazo, pero generando daños no deseados a la economía. Si bien esto se ha dado en varios meses, la realidad es que durante octubre no demasiado, porque el Banco Central no solo que no ha perdido reservas, sino que ha sido uno de los mejores meses de la gestión, acumulando la bestialidad de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Suficiente para pagarle los estudios a Saracho. Además, el tipo de cambio real, o sea el dólar actualizado por inflación, es verdad que sigue bajando a un ritmo acelerado, pero como podemos ver en este gráfico aún se mantiene en línea con valores previos al desastre del gobierno del tipo que practicaba boxeo con su mujer embarazada, por lo que por lo menos por ahora no es nada alarmante. Vergüenza nos tiene que dar que haya 128.000 mujeres que tengan que recurrir al Estado para preservarse de hombres que las castigan. Aunque si paramos la pelota podemos preguntarnos, ¿realmente todos estos logros sirven de algo si la economía sigue cayendo? Bueno, la realidad es que la actividad económica está empezando a manifestar el tan ansiado rebote. Claramente no vamos a crecer al mismo ritmo de China, pero los índices de actividad económica mostraron crecimiento por 2 meses consecutivos, algo que no sucedía hace más de un año. La realidad es que la actividad económica creció 0,2% en agosto, lo cual obviamente es positivo, pero es verdad que tal vez frente al crecimiento de 1,7% en julio se queda un poco corto. No es un dato particularmente alentador por su magnitud, sino porque por fin se observa crecimiento económico por 2 meses consecutivos. Aunque es verdad que si vemos particularmente qué sectores crecieron, nos encontramos con el campo, la minería y la energía. Aunque según este informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que ya tiene datos de septiembre, asegura que muchos sectores ya están en verde. Me chupa la porra, boludo, la libertad avanza, flaco. Pero antes de que Grabois salga a decir que el gobierno se cae en noviembre, ojo, porque la economía todavía no se está recuperando del todo, no quiere decir que los salarios no puedan recuperarse, porque efectivamente los salarios en agosto consolidaron el 5º mes consecutivo de recuperación. Milei hizo banda de cosas en que 4 años Fernández no hizo nada. Si vemos el promedio del total de los salarios, según el INDEC han crecido un 5,7%, mientras que la inflación fue del 4,2%, por lo que crecieron 1,5% por encima de la inflación, ya habiendo recuperado la mitad de los 15 puntos perdidos en diciembre del 23 e inicios del 24. Luego, si vamos a cada grupo de salarios, podemos ver cómo los registrados, o sea los formales, mantienen una curva muy parecida al promedio, con una recuperación que a partir de abril no tuvo un solo mes de derrota contra la inflación, habiendo recuperado la mitad de lo perdido en el periodo antes mencionado. Si vamos a los salarios informales, la historia es otra. La caída durante la crisis había sido considerablemente más profunda, cayendo casi un 30%, pero la recuperación que se está dando desde mayo es incluso más rápida que en los salarios registrados, habiendo recuperado ya 25 puntos de los 30 perdidos y estando tan solo un 5% por debajo del nivel anterior a la crisis. Muy bien, muy agradecido, muy bien. Aunque es verdad que no todos los salarios están recuperándose tan rápido. Si vemos este gráfico donde la línea verde son los salarios privados registrados y la roja los salarios públicos, podemos ver cómo el gobierno le está haciendo el amor al sector público, que se recupera apenas la mitad que el sector privado.
Y como era de esperar, todas estas buenas noticias relacionadas con los salarios tienen un correlato en la pobreza. Todos recordamos el espantoso número de pobreza del primer semestre de este año, 52,9%. La particularidad que tiene este dato es que solo nos proporciona información del promedio de los primeros 6 meses de 2024. Pero si queremos ver una evolución más de corto plazo, podemos ver los datos de la Ditela, que nos muestra datos semestrales pero medidos todos los meses y no cada 6 meses como el INDEC. En este gráfico podemos ver cómo el mazazo pegó más duro que el veto y la pobreza subió brutalmente durante los últimos meses del 23 y los primeros meses del 24, superando el 52%. Pero a partir de la medición de febrero-junio la pobreza está bajando, ubicándose en 49% en el semestre abril-septiembre, y seguirá bajando mientras la inflación siga bajando, especialmente la inflación en alimentos, y los salarios sigan subiendo. Anulen bufas sabandijas. Yéndonos un poco de las cuestiones sociales, tenemos la importante baja de la deuda que sucedió durante la gestión Milei, que según el gobierno disminuyó en alrededor de 46.000 millones de dólares. Aunque es verdad que la metodología utilizada para calcular esta disminución de la deuda fue ampliamente cuestionada y tal vez la reducción sea un poco menor. Además, hablando de deuda, tenemos la Caputo Masterclass del mes. El tipo que más sabe de economía en la historia del mundo y el tipo que más sabe de todo en la historia del mundo. El ministro de Economía pasó la gorra y se confirmó que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo van a prestar al gobierno 8.800 millones de dólares. Efectivamente, los liberales jamás odiamos la deuda. La finalidad de este préstamo fue bastante discutida, desde dinero para liberar el cepo hasta asegurar pagar los vencimientos de deuda del año que viene. La realidad es que el préstamo tiene como condición utilizar este dinero en educación, temas sociales y más cosas que no le importan a nadie. ¿Qué me importa? Veremos en el futuro para qué se usará la platita. Y hablando de deuda, tenemos una de las mejores noticias del mes, que es la histórica baja del riesgo país. Básicamente, el riesgo país es una variable que refleja la tasa de interés que paga un país para endeudarse, o sea, qué tan caro es para un país endeudarse. Si el riesgo país es muy alto, la deuda para ese país será extremadamente cara, haciendo que se dificulte el crédito y por ende el crecimiento económico se vea detenido. Por lo que es importante que el riesgo país baje, y para esto hay que restablecer la confianza y lograr que el Estado argentino sea solvente. ¿Cómo evolucionó el riesgo país? Bueno, durante el gobierno anterior el riesgo país llegó a tocar máximos de 4.500 puntos. Abrazo muy grande. A tu salud. Gracias. Pero por suerte la gestión de Sergio Tomás tuvo cierta gentileza y le dejó a Milei solamente 2.500, el nivel de riesgo país que tienen países como Ucrania. Primero quiero decirles que nuestro país no tiene futuro. Pero como estamos transitando el mejor gobierno de la historia, el riesgo logró perforar los 1.000 puntos para posicionarse casi en 800, el más bajo en 5 años. Así que como resumen tenemos lo siguiente: la inflación dio 3,5% y por fin quebró el umbral del 4%, los salarios le pegaron un baile morboso a la inflación y la pobreza está bajando, y además la economía está repuntando y el gobierno está acomodando la situación de la deuda, consiguiendo un número de riesgo país históricamente bajo. Y ayer el presidente confirmó que el blanqueo está siendo un éxito rotundo con más de 18.000 millones de dólares depositados solamente en efectivo, llegando a máximos absolutos de depósitos en dólares desde la salida de la convertibilidad. Con lo que sí, efectivamente, los peores momentos de la era Milei quedan atrás y se esperan muy buenos meses conforme más vaya pasando el tiempo. Y como siempre, pésimo momento para hacer un cucardo. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima.